Sabes, a veces la gente me pregunta cómo aprendí a pensar de la manera en que lo hago. Asumen que hay algún secreto, algún truco que recogí en algún lugar, pero la verdad es que no creo ser particularmente inteligente. Lo que sí aprendí, y esto me llevó años entenderlo, es que la mayoría de las personas en realidad no piensan, simplemente aceptan. Déjame explicarte a qué me refiero. Cuando era niño, tal vez de 10 u 11 años, mi padre solía llevarme a caminar por las montañas Catskill. Caminábamos por el bosque y él señalaba a los pájaros. Un día señaló uno y dijo, ¿ves ese pájaro? En italiano se llama Chutoto lapida, en portugués es bombed, en chino es chung longta. Luego hacía una pausa y decía, ahora sabes cómo se llama ese pájaro en todos esos idiomas, pero aún no sabes nada sobre el pájaro. Solo sabes cómo lo llaman en distintos lugares. Ese pájaro, si lo observas, notarás que siempre está picoteando sus plumas. ¿Por qué? Porque hay piojos que comen la proteína de las plumas, y el pájaro tiene que limpiarlos. Los piojos comen proteína, ponen huevos, nacen más piojos, y el pájaro pasa la mitad de su tiempo solo manteniéndose limpio. Esa lección se me quedó grabada toda la vida. Saber el nombre de algo no es lo mismo que conocerlo, y la mayor parte de lo que llamamos educación es realmente aprender nombres, etiquetas, pero pensar de verdad, significa preguntarse qué está ocurriendo realmente. Noté esto más tarde, cuando estaba en MIT y Princeton, sentado en clases avanzadas de física con algunos de los estudiantes más brillantes del país. Aprendíamos mecánica cuántica o teoría electromagnética. El profesor escribía ecuaciones en la pizarra, ecuaciones hermosas, y todos las copiaban cuidadosamente. Al final de la clase, alguien levantaba la mano y preguntaba, «Profesor, ¿qué significa esta ecuación?» Y el profesor la explicaba otra vez usando otros símbolos, otro lenguaje matemático. El estudiante asentía, satisfecho, pero yo me quedaba pensando, espera, ¿qué significa de verdad? No qué dice la ecuación, sino qué está pasando en el mundo real que esta ecuación describe. Hay una diferencia entre saber algo y entenderlo. Y la mayoría de las personas, incluso muy educadas, confunden ambas cosas. Creen que porque pueden repetir lo que les han dicho, porque pueden pasar un examen, porque conocen los términos técnicos, entienden, pero no es así. Te doy un ejemplo. Después de la guerra, trabajé en el proyecto de la bomba atómica en Los Álamos. Luego fui a Brasil a enseñar física en la Universidad de Río. Un lugar maravilloso, estudiantes muy serios. Pero noté algo extraño. Podían recitar libros enteros de memoria. Lo habían memorizado todo. Pero si les hacía una pregunta simple como ¿qué pasa si paso luz a través de un filtro polarizador en cierto ángulo? No podían responder. Nunca lo habían pensado. Solo sabían lo que decía el libro, no por qué pasaba ni qué significaba. Entonces empecé a hacer preguntas de otra manera. Les decía, olvida el libro. Estás caminando por la playa y el sol se refleja en el agua. ¿Por qué ese reflejo es más brillante desde ciertos ángulos? No podían responder. No tenían el hábito de pensar sobre el mundo. Tenían el hábito de memorizar. Ahí entendí algo importante. Pensar no es un talento con el que naces. Es un hábito que construyes. Y la mayoría de las personas nunca lo construyen porque nadie les enseña cómo. Entonces, ¿cómo lo haces? La primera cosa que aprendí fue a traducir todo lo que aprendía en algo que pudiera ver, tocar o imaginar. Cuando alguien me hablaba de átomos, no memorizaba simplemente que son partículas pequeñas. Los imaginaba. Los veía chocando, moviéndose. Me preguntaba, si tuviera ojos diminutos, ¿qué vería? En MIT hacía lo mismo con las ecuaciones. Mientras otros avanzaban rápido, yo me quedaba horas mirando una sola. No era lentitud, estaba traduciendo. Me preguntaba, ¿qué describe esto realmente? A veces inventaba escenarios extraños. Por ejemplo, imaginaba que era del tamaño de un electrón flotando en el espacio. ¿Qué sentiría si otra carga se acercara? ¿Qué me empujaría? Puede sonar infantil, pero funcionaba, porque cuando podía verlo en mi mente, lo entendía, y cuando lo entendía, nunca lo olvidaba. La verdad es esta, no puedes pensar claramente sobre algo que no puedes visualizar, y la mayoría de la gente se salta ese paso. Aprenden la abstracción primero,
la fórmula, el término técnico, pero nunca lo conectan con algo real. Por eso lo olvidan. La segunda cosa que aprendí fue a preguntar ¿por qué? Una y otra vez, como los niños. Un niño te pregunta por qué el cielo es azul. Respondes. Luego pregunta por qué eso ocurre. Y sigue hasta que te das cuenta de que tú tampoco sabes realmente. Pero perdemos eso. Nos da vergüenza preguntar, no queremos parecer tontos. Entonces fingimos entender. Y eso es un desastre. Porque si no entiendes la base, todo lo demás se tambalea. Recuerdo un estudiante en Caltech que no entendía el principio de incertidumbre. Empezó a repetir la definición del libro. Lo detuve. Le dije, no me digas lo que dice el libro, dime qué crees que está pasando. No pudo. Entonces empezamos desde cero. Le dije, si quieres ver dónde está algo, ¿qué haces? Lo miras. ¿Y cómo miras? La luz rebota, entra en tus ojos. Luego le dije, ¿y si lo que miras es tan pequeño que la luz lo empuja cuando lo toca? Ahí lo entendió. No porque le di otra definición, sino porque pensó en lo que realmente sucede. Ese es el secreto. No aceptes nada hasta que puedas explicártelo con tus propias palabras, con tus propias imágenes. Si no puedes, aún no lo entiendes. La tercera cosa, no tener miedo de no saber. La mayoría de la gente finge entender, usa palabras correctas sin comprenderlas. Pero lo más inteligente que puedes hacer es admitir que no sabes. Porque ahí empieza el aprendizaje. Yo hacía preguntas simples en seminarios complejos. A veces parecía tonto, pero luego otros venían y decían, gracias, yo tampoco entendía. Muchos expertos solo dominan el lenguaje, no la comprensión. Por eso hice una regla. Si no puedo explicarlo a un principiante o a un niño, no lo entiendo realmente. Y está bien. Solo significa que necesito pensar más. Y por último, algo curioso. Aprendí a disfrutar no saber, a verlo como algo emocionante. Después de la guerra estaba agotado. La física se sentía pesada. Entonces decidí jugar. Un día vi un plato girando en el aire. Noté que se tambaleaba y que el centro giraba a otra velocidad. Pensé, qué curioso. Fui a mi oficina y lo analicé por diversión. Ese pequeño problema llevó años después a ideas importantes en mi trabajo. Pero en ese momento no buscaba nada grande. Solo tenía curiosidad, y ese es quizás el verdadero secreto. No fuerzas a tu mente a ser brillante. Simplemente te permites ser curioso como un niño. Preguntas, imaginas, admites que no sabes, y sigues pensando. La mayoría se detiene antes de empezar. Piensan, es demasiado complicado, o no soy lo suficientemente inteligente. Pero entender no es cuestión de inteligencia, es cuestión de persistencia. He pasado mi vida rodeado de genios. Algunos lo eran de verdad, pero la mayoría eran personas que nunca dejaron de preguntar. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser especial, solo necesitas preocuparte lo suficiente como para pensar. Así que la próxima vez que alguien te diga algo, no lo aceptes sin más. Pregúntate, ¿qué significa realmente? ¿Puedo imaginarlo? ¿Puedo explicarlo? Si no, no lo entiendes aún. Y está bien, ahí es donde empieza el pensamiento real, porque pensar de verdad no es cómodo, no es rápido, no te da recompensas inmediatas. Es un proceso lento, a veces frustrante, incluso incómodo. Implica quedarte con una duda durante horas, días, incluso años. Implica admitir que lo que creías entender en realidad era superficial, pero justo en ese punto es donde empieza algo interesante. Cuando te quedas con una pregunta el tiempo suficiente, tu mente empieza a trabajar de formas que normalmente no usa. Empiezas a conectar cosas que antes parecían separadas, empiezas a notar patrones, empiezas a ver contradicciones, y eso es pensar. La mayoría de las personas creen que pensar es sentarse y concentrarse muy fuerte durante unos minutos, pero no es así. Pensar real es algo que ocurre en segundo plano. Es algo que se desarrolla con el tiempo, casi como una conversación continua contigo mismo. Te haces una pregunta, no encuentras la respuesta, sigues con tu día, y de repente, mientras caminas, te duchas o estás a punto de dormir, algo encaja. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque no soltaste la pregunta. Uno de los mayores errores que veo es que la gente quiere respuestas inmediatas.
Si no entienden algo en 5 minutos, concluyen que es demasiado difícil o que no son lo suficientemente inteligentes. Pero el problema no es la inteligencia, es la impaciencia. Las ideas importantes requieren tiempo. Piensa en esto. Cuando plantas una semilla, no esperas que crezca un árbol al día siguiente. Sabes que necesita tiempo, agua, sol. Sin embargo, con el pensamiento, la gente espera resultados instantáneos, y cuando no los obtienen, abandonan. Pero si haces lo contrario, si te permites no entender algo de inmediato, si te das permiso para estar confundido, entonces ocurre algo poderoso. Tu mente empieza a trabajar de verdad, empieza a explorar, empieza a experimentar, empieza a construir comprensión desde dentro, en lugar de simplemente copiarla desde fuera. Otra cosa que aprendí es que pensar bien requiere simplificar, no complicar. La gente asume que las ideas profundas deben ser complejas, llenas de palabras difíciles y conceptos técnicos. Pero casi siempre es al revés. Si realmente entiendes algo, puedes explicarlo de forma simple. No simplista, sino clara. Por ejemplo, si alguien te explica algo y necesitas 10 definiciones adicionales para entender la explicación, probablemente esa persona no lo entiende bien, porque cuando entiendes algo profundamente, puedes verlo desde muchos ángulos, puedes traducirlo, puedes adaptarlo, puedes hacerlo accesible, y eso es lo que deberías intentar hacer contigo mismo. No te conformes con entender algo en el lenguaje en el que te lo enseñaron. Intenta traducirlo a tu propio lenguaje. Hazlo más simple, hazlo más visual, hazlo más cercano a tu experiencia. Ese proceso de traducción es donde ocurre el aprendizaje real. También descubrí algo curioso. El error es una herramienta increíblemente poderosa para pensar. La mayoría de las personas evitan equivocarse. Lo ven como algo negativo. Pero en realidad, equivocarte es una de las formas más rápidas de entender algo. Cuando cometes un error, se rompe una expectativa. Algo no encaja. Y en ese momento, si prestas atención, puedes ver exactamente qué parte de tu comprensión era incorrecta. Eso es oro, porque ahora sabes dónde mirar. Pero si nunca te equivocas, o peor, si evitas situaciones donde podrías equivocarte, te quedas en una zona segura donde nunca profundizas. Por eso, cuando estaba aprendiendo algo nuevo, no tenía problema en estar equivocado. De hecho, lo esperaba. Sabía que cada error era una señal de que estaba explorando, no solo repitiendo. Y eso es una diferencia clave. Repetir es cómodo. Explorar no. Repetir te da seguridad. Explorar te da comprensión. Y si tienes que elegir entre ambas, deberías elegir explorar, aunque sea más incómodo. Otra cosa importante es aprender a detectar cuando alguien realmente entiende algo y cuando solo está repitiendo. Hay una señal muy clara. Una persona que entiende puede cambiar de perspectiva sin perder claridad. Puede darte ejemplos diferentes. Puede responder preguntas inesperadas. Puede admitir lo que no sabe. En cambio, alguien que solo memoriza se queda atrapado en una sola forma de explicar. Si te sales de ese marco, se pierde. Eso también puedes aplicarlo a ti mismo. Pon a prueba tu comprensión. Cambia el contexto. Hazte preguntas raras. Imagina situaciones extremas. Si tu idea sigue teniendo sentido, probablemente la entiendes. Si se rompe, aún hay trabajo por hacer. Y eso está bien. Siempre hay más por entender. De hecho, esa es otra lección importante. Nunca llegas a un punto donde entiendes todo completamente. Siempre hay capas más profundas. Siempre hay preguntas nuevas. Siempre hay conexiones que no habías visto. Y eso no debería desanimarte. Debería emocionarte. Porque significa que el proceso nunca termina. Que siempre hay algo nuevo por descubrir. Que pensar no es un destino, es una forma de vivir. Cuando empiezas a verlo así, todo cambia. Ya no ves el aprendizaje como una obligación o una tarea, lo ves como una exploración. El mundo se vuelve más interesante. Las cosas simples se vuelven fascinantes. Un reflejo en el agua, una sombra, un sonido. Todo puede ser una pregunta. Todo puede ser una puerta hacia algo más profundo. Y no necesitas un laboratorio ni herramientas sofisticadas. Tu mente es suficiente. Tu curiosidad es suficiente. De hecho, algunas de las mejores ideas surgen de observar cosas cotidianas con atención.
La diferencia no está en el objeto que miras, sino en cómo lo miras. La mayoría de la gente ve sin observar, escucha sin prestar atención, acepta sin cuestionar. Pero si haces lo contrario, si decides observar de verdad, empiezas a notar detalles que otros pasan por alto. Y esos detalles son pistas. Son el inicio de nuevas preguntas. Y esas preguntas, si las sigues, pueden llevarte muy lejos. Más lejos de lo que imaginas. Pero hay algo que debes aceptar. Este camino no siempre es cómodo socialmente. Porque cuestionar cosas, hacer preguntas, admitir que no entiendes, puede hacerte destacar. A veces la gente no lo aprecia, a veces prefieren respuestas rápidas, simples, seguras, pero el pensamiento real no siempre encaja en eso. Y está bien, no estás pensando para impresionar a otros, estás pensando para entender, y eso es mucho más valioso. Al final del día, lo que realmente importa no es cuánto sabes, sino cómo piensas. Porque el conocimiento cambia, las teorías cambian, los hechos evolucionan. Pero si sabes pensar, puedes adaptarte. Puedes aprender cualquier cosa. Puedes enfrentarte a lo desconocido sin miedo. Y eso es una habilidad mucho más poderosa que memorizar información. Así que si tuviera que resumir todo esto en algo práctico, sería esto. No te apresures a entender. No finjas que entiendes cuando no es así. Haz preguntas, incluso las más básicas. Traduce lo que aprendes a tu propio lenguaje. Imagina, visualiza, experimenta en tu mente. Acepta el error como parte del proceso y sobre todo, mantén la curiosidad viva, porque esa curiosidad es lo que impulsa todo, es lo que te lleva a preguntar, es lo que te mantiene pensando, es lo que convierte el mundo en algo interesante en lugar de algo que simplemente aceptas. Y si haces eso de forma consistente, no importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas aprendido antes, empezarás a pensar de verdad. Y una vez que empiezas, ya no puedes volver atrás, porque empiezas a ver el mundo de otra manera. Ya no ves solo nombres, ves procesos, ves causas, ves conexiones, y eso cambia todo. Ahí es donde empieza la verdadera comprensión. Ahí es donde empieza el pensamiento real.